penal del puerto yo creo que es un símbolo dentro de todo lo que fue la guerra civil y la represión de una manera de entender la propia represión, ¿no? Un símbolo para muchos presos, para muchos represaliados, para mucha gente que pasó por aquí poco o mucho tiempo, de un espacio, yo creo, negativo, siniestro, ¿no? Donde se produjeron torturas, donde murió mucha gente, y creo que eso ha quedado en el imaginario colectivo de mucha gente, de muchos familiares, pero también yo creo que de la generalidad de la ciudadanía española. Yo creo que el penal del puerto se conoce en toda España y siempre desde un punto de vista negativo, creo que por todo aquello que sucedió aquí en los años de la guerra civil y de la represión franquista. Oiga, cuidadito que está usted en el puerto. Aquí hablamos de una prisión mítica con una proyección nacional, un poco del horror, ¿no? Un poco de el mal del mal, por antonomasia, ¿no? O sea, donde no quisiera estar nadie, en el penal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mejor prefiero estar muerto que preso pa' toda la vida. En ese penal del puerto de La historia del monasterio de la Victoria se puede condensar en los dos usos principales que ha tenido, como centro religioso, como convento y como prisión central. Durante 3 siglos y pico el edificio es convento de la orden de los mínimos hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, que se desamortiza, y durante un tiempo pues tiene usos menores y varios proyectos, pero es en 1886 cuando se destina a prisión, en principio a hospital penitenciario y luego a prisión central, pero comenzar a funcionar como tal fue 10 años más tarde, en 1896, y ahí hasta el año 1981, en el que se traslada la prisión a un nuevo edificio y el edificio queda ya sin en ese uso. De esta etapa como prisión central, pues yo creo que lo que más destaca son 2 periodos. Uno es el periodo del gobierno cedista durante la Segunda República, entre octubre de 1834 y febrero de 1936, en el que ya hay prisioneros políticos
pues gente muy destacada como Luis Companys, que fue presidente de la Generalitat, o como Joan Comorera, que era el secretario general del Partido Socialista Unificado de Cataluña, entre otros. Luego está mi bisabuelo materno, que se llamó Manuel Villanueva de Miguel. Digamos, entre comillas, tuvo más suerte porque no lograron acabar con él, que era lo que querían. Empezó albañil toda su vida, comenzó su andadura sindicalista en la Federación de Sociedades Obreras, de la de albañil, en la Fraternidad, en la que fue presidente en el año 33. Hasta el año 36, pocos meses antes de proclamarse la guerra, no hay datos ninguno, salvo que fue presidente de las Sociedades Obreras, que fuera el sindicato de la época. Tras una manifestación bastante importante que hubo aquí en el puerto, en que salieron algunas casas ardiendo y demás, fue encarcelado en abril del 36. De hecho, hay una foto bastante conocida que sale todo el mundo con algunos de ellos con el puño en alto, es la última foto de alguno. Los presos de la cárcel del puerto de Santa María, detenidos arbitrariamente por los sucesos huelguísticos del 16 de abril del presente año, ante la imposibilidad de asistir personalmente al grandioso acto en que tomaréis parte, os enviamos la presente para que ella sea el vehículo que haga llegar hasta vosotros nuestra presencia espiritual, nuestra adhesión y sincera solidaridad hacia todo lo que en este momento representáis para la clase obrera española. Camaradas Ballester y Caballero, los presos os saludan profundamente emocionados y prometen que su espíritu de lucha y rebeldía no decaerá por persecuciones, encarcelamientos ni sacrificios. ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva la revolución social! Firmado por Juan Garrido, José Pugliani, Manuel Sancho, Antonio Fernández, Francisco Bocanegra y Manuel Villanueva, en el penal del puerto de Santa María a 23 de mayo de 1936. Es que a mí me contaban mi abuela y la gente de la edad de mi abuela, que mi abuelo en la plaza de Abasto ponían una tarima y él movía masas luchando por los trabajadores del campo. Era muy chiquitito, siempre decía mi madre, era muy chiquitito, pero no vea cómo se las gastaba. Me cogió la mano y me cogió de la mano. Me pidió que llevara un pico de una pancarta, no sé cuál era, pancarta. Una pancarta blanca pintada negro que decía algo relativo a la manifestación aquella, el 1 de mayo. Y yo iba cogiendo aquella pancarta, aquel piquito de la pancarta. Y yo, entonces aprendí yo el puño en alto y la internacional y mucha. Mi padre era Ceferino Gómez Cordero, era sindicalista de la UGT y era militante del Partido Socialista. En el sindicato ocupó puestos de bastante responsabilidad, fue presidente del gremio de Diversos y en una de las huelgas en el año 34 creo que fue, siendo ya incluso concejal por el Partido Socialista, fue detenido, por lo visto esa huelga era ilegal, y bajo la bandera republicana fue detenido y encarcelado. En el puerto de Santa María no hubo guerra civil. La resistencia que aquí hubo tras el golpe del 18 de julio es más simbólica que real. En 24 horas, el 19 de julio, entran una compañía de regulares procedente de Cádiz, se dirigen al ayuntamiento sin más resistencia.
y ahí se encuentran con el alcalde. Cuando ya Cádiz es controlada y Varela está al frente junto con López Pinto de las tropas rebeldes, es Varela el que al mediodía del día 19 de julio le dice a un teniente de regulares, al teniente Calvo, y al jefe de la falange gaditana, José de Mora Figueroa, que se embarquen en una especie de transbordador, de barco de la Junta de Obras del Puerto, con una sección de regulares, unos 30 y tantos soldados y moros, para que vengan acá al puerto a decidir ya la suerte de la ciudad, que estaba en aquellos momentos, día 19, todavía en el aire, porque el alcalde y otros concejales estaban resistiendo y habían ordenado detener en las horas anteriores a los pocos falangistas que pudieron identificar en el puerto, que fueron encarcelados en el penal, pero la actitud de las pocas tropas que estaban aquí acantonadas no era clara, ¿verdad? Pues a mediodía viene desde Cádiz este barco de la Junta, una especie de pequeño transbordador de la Junta de Obras del Puerto, atracan ahí en el río, discretamente desembarcan. Hay un grupo de carabineros allí en el puerto que se ve sorprendido, que inmediatamente son neutralizados, y los soldados, junto con el falangista, pues se dirigen inmediatamente al ayuntamiento. Allí está el alcalde, un capitán que era instructor de las milicias socialistas, y lo hacen prisionero y lo detienen y toman el ayuntamiento. Después de ocupar el ayuntamiento, van al penal, liberan a los presos falangistas que estaban allí detenidos, y a continuación se dirigen a la Casa del Pueblo, en donde también la coman y la ocupan sin ningún tipo de resistencia. Y aquí termina también el golpe en el puerto. A continuación, ¿qué es lo que vienen? Pues las detenciones de las figuras más representativas de lo que era la izquierda política y sindical del puerto. Socialistas y comunistas prioritariamente, pero también algunos republicanos, como el alcalde del puerto, Manuel Fernández Moro. Cuando llega el golpe de Estado, ¿no? Y lo cogen. Lo cogen en el ayuntamiento, ¿no, Mariana? En el ayuntamiento. Esa es la versión más extendida, ¿verdad? Que lo cojan en el ayuntamiento, y que él dice que quiere que si le dan permiso para cambiarse de ropa y despedirse de sus hijos. Y si se lo dan, pasa por la casa, se despide y lo llevan para el penal. Hay otra cosa muy importante, que es este papel. Mariana, que este no lo conoces tú. Mira, viendo los expedientes de la gente que estaba presa en el penal, resulta que en un expediente aparece que el 18 de julio de 1936 este preso, mira lo que hizo tu padre, con otros presos. ¿Sabes qué hizo tu padre? Le dio a los obreros, dice exactamente, le dio a los obreros, es puesto en libertad por las masas obreras portadoras de un oficio del alcalde del ayuntamiento de esta ciudad. Esto fue el 18 de julio del 36, el mismo día del alzamiento. Como había mucha gente obrera presa, tu padre escribió un oficio, puso en un papel y dijo a la gente ir a la cárcel y decir de mi parte que lo suelte. ¿Qué te parece? O sea que gracias a él liberó, se preocupó de decir, vienen los militares, déjame soltar a los obreros que están presos. ¿Qué te parece? O sea, se preocupó más de ellos, de los que estaban en la cárcel, que de sí mismo. Porque él siguió en el ayuntamiento, que fue donde se supone que lo cogieron, ¿no? Lo liberan, digamos, lo hacen libre, van unos compañeros allí y sacan a todos los que tenían dentro por aquella causa. Al conocer que la guerra había estallado, pues se escondió en Fuentebravías durante 2 semanas, y una madrugada regresó al puerto a casa de la suegra que estaba allí, su mujer, sus hijos. Allí estuvo escondido durante 2 años en un pajar, durante el transcurso de la guerra civil, en un pajar de una vecina de Sevilla. Estuvo allí escondido completamente, y ahora ya, sumándole la desgracia que había en aquel momento, se le muere una hija de meningitis. En una carta expresaba, decía textualmente, fíjese usted lo doloroso que es escuchar a una hija suya agonizar diciendo papá, papá, y yo no poder acudir, ¿no? Pues la hija tenía
7 años. Entonces los velatorios antiguamente se hacían en las casas, entonces ya cuando no había nadie pues se acercó a velar el cuerpo de su hija. ¿Cómo se producen las detenciones de las principales figuras, repito, de la izquierda obrera y política del puerto? Evidentemente los regulares que vinieron de Cádiz al mando de este teniente no conocían la ciudad, ni tampoco la conocía el jefe de falange que acompañaba a estas tropas. Entonces inmediatamente lo que hacen esta gente, estos golpistas, es ponerse en contacto con las fuerzas de la derecha local, con la gente que ya estaba sumándose claramente al golpe militar, los apellidos más conocidos del mundo bodeguero, a los propietarios de tierra, a la gente vinculada a los grupos de extrema derecha del puerto, que son los que le van a ir señalando los lugares, las casas en donde viven esta figura de la izquierda obrera y política, y van a buscarlos a sus casas. En algunos lugares los encuentran inmediatamente y son detenidos, y se le llevan a la cárcel que está hoy donde está el Hotel Los Cántaros, y en otros casos estos militantes significados de la izquierda obrera y política pues pueden escaparse. Mi padre, cuando lo fusilaron, era concejal. El tiempo no lo sé, pero muy poco sería, muy poco. Yo creo que la detención fue en julio del 36 al poco tiempo. Fueron de los primeros fusilamientos que se hicieron aquí. Me contaba mi amigo Paco Artola, que era mayor que yo, y ya conocía muchas más cosas, que había aquí un militar que era el que llevaba todas las operaciones, que dirigía todas estas operaciones, pero recibía órdenes de la burguesía portuense, ¿no? De tal forma que un día el mismo militar le dijo, por favor, paren, porque el puerto se va a quedar vacío. Era por la tarde y me había mandado mi madre con una botella de vinagre a la tienda La Burra. Y a la vuelta, cuando desemboco en la esquina de la calle Santa Clara, nosotros vivíamos en el 5, pues me veo coches disparados y estaban metiendo a mi padre para adentro. Corro, salió el coche, arrancó el coche, yo me puse para que lo pararan y que va, no pararon. Antes de que lo mataran, el último recuerdo que tengo es el de haberlo visto en la Prevención, que era una cárcel que había local detrás del ayuntamiento. Estábamos como niños que éramos, estábamos por allí jugando, y dos policías locales estaban hablando entre ellos y le estaban diciendo uno al otro, parece que no, pero los niños ponemos oído, le estaba diciendo uno al otro, dice, esta gente, a muchos de ellos los van a fusilar. Y dice, y el primero, eso no se me olvida, es a Fernández Moro, que había sido el alcalde. Entonces dije, se equivocaron en la palabra de mucho, porque la fusilaron a todos. Yo fue que al otro día de meterle en el penal, lo sacaron y lo fusilaron. Y ellos lo vieron salir, que había unos 60 o 70. Y ellos chillando, no sé qué, que los niños, no sé qué, y lo llevaron al cementerio de aquí. Y adentro, pues allí los fusilaron a todos. De todas formas, cuando él desapareció, él lo hizo constar. Él llegó a su casa y le dijo a mi abuela, su mujer, le dijo, esta noche probablemente vengan a buscarme, tú di que yo no sé, tú no sabes dónde yo estoy. Y ahí hasta el día de hoy. No hubo constancia nunca de que lo hubieran fusilado. De hecho, mi abuela iba cada vez que había un fusilamiento, iba donde estos se hacían, ahí en el cementerio, en la pared, y nunca era mi abuelo. Ella nunca dio por hecho que mi abuelo fuera fusilado. Ella siempre pensó que se había ido. Porque cuando yo nací el 24 de julio del año 1936, mi padre ya estaba detenido en el ayuntamiento del puerto de Santa María, en la plaza de Isabel Pérez. Entonces era el ayuntamiento como está ahora. Bueno, pues a partir de ahí ya le puedo a usted decir, mi madre tenía una hija con 7 años, una con 5, uno con
y yo recién nacida. Como mi madre le llevan a su marido al penal, del ayuntamiento lo pasan a carrera. Y un tío abuelo mío, tío de mi madre, era el que le llevaba el canasto al penal. Y un día vino mi tío con el canasto vacío. La había tirado por la calle. Cuando llegó ya usted se puede imaginar lo que allí pasó. Porque ya toda mi padre la han matado, la han fusilado, La mujer de él, Teresa Pérez Gómez, fue una auténtica luchadora. Más de una vez fue aquí a la tapia del cementerio, conducida por, por un falangista que se llamaba Ramiro Blanco, pero no era conocedora de dónde estaba, pero nada, a punta de pistola y no... Nada, al ver que eso no servía, la llevaron a donde estaba la biblioteca municipal, que estaba en la sede de Falange Española, le dieron aceite de ricino con todos los hijos delante y la pobre pues se fue y nada, no soltó prenda ni ella ni las hermanas, en la vida. Después de estar dos años en el Pajar se tuvo que entregar porque la mujer había quedado encinta de la conocida como la italiana, porque claro, supuestamente al no saber dónde estaba el marido, no estaba el padre. Entonces claro, mi bisabuela por aquel momento, para ganarse la vida, planchaba la ropa a los italianos. Y claro, entonces para no decir que había sido el marido el que la había dejado embarazada, pues digo, no, ha sido un italiano. Y le cayó la de Dios, vamos, de cornudo tu marido, en fin, un montón de cosas. Y entonces pues se tuvo que declarar porque iba a dar a luz en fecha muy próxima y nada, en una carta desgarradora vamos, que ha estado oculta hasta hace poco tiempo, ¿no? A través de un investigador, Fernando Romero, cuando hemos sabido de la existencia de la carta en el que se arrepiente de toda su vida pasada, de las federaciones. Mi madre me contaba que según mi tío Juan, un primo mayor de ella, mayor que ella, la llevaba en brazos a verle al calabozo y le veía por una ventanita, y él la veía a ella por una ventanita, hasta que llegado el día que fueron a verle una de esas veces y ya no estaba allí. Parece que era una persona que optaba y se preocupaba por ayudar a los trabajadores, por lo que parece ser que estuvo vinculado a algún grupo sindical, por lo cual creo que fue señalado por el dedo de alguno diciendo este tío es un peligro para nosotros. El día que se lo llevaron por la noche, que era una noche de madrugada, porque me desperté y vi que había mucha gente en la casa y era la Guardia Civil que había ido por mi padre para llevárselo. Yo entonces tenía 6 años y mi madre me dijo que se iba a trabajar. Pero vamos, yo de todas maneras, el recuerdo es muy vago. Después recuerdo otro día que me llevó mi madre a Algeciras, a la cárcel. Después he sabido que era para despedirme de él, pero es que se lo llevaban al puerto de Santa María, donde lo fusilaron luego. Lo fusilaron el día 29 de marzo del año 39. El día antes habían fusilado, el día 28 habían fusilado a su hermano Sebastián por la misma causa, creo. Soy nieto de Manuel Lucas Flores. Trabajó como jornalero y panadero y en 1934 se afilió a la UGT. En 1935 al Partido Comunista. Siendo designado policía municipal por la Casa del Pueblo en diciembre de 1936. Cuando terminó la guerra fue detenido y encerrado en la cárcel de Plaza de San Juan, acusado de apoyar a la rebelión marxista. Fue condenado por adhesión a la rebelión militar a 30 años de cárcel, que falleció en el interior de estos muros el 13 de septiembre de 1941, a los 48 años. Según indica el parte de defunción, por coma diabético, una manera muy diplomática de indicar el motivo de su fallecimiento. Mi padre era socialista, pero de corazón. Estaba apuntado a la CNT. Como lo obligaron a llevar un mulo que tenía para echar las escopetas en un cerón que tenían, y allí iban echando la escopeta. Cuando entraron los nacionales en el pueblo,
Vino la Guardia Civil, a mi casa serían las 3 de la tarde, y preguntó por mi padre a mi madre. Entonces le dijo la Guardia Civil que a las 6 de la tarde se tenía que presentar al cuartel de la Guardia Civil. Nosotros, como éramos inocentes y no le había hecho daño a nadie, el hombre fue y se presentó al cuartel de la Guardia Civil. Allí lo encerraron en un cuartelillo que tenía en el ayuntamiento y lo tuvieron, me parece que fueron 24 horas. A las 24 horas se lo llevaron a Sevilla, ya no los vimos más. Y por lo visto estuvo trabajando en los canales que le llaman ahora los canales de los presos, que hicieron para regar todo el Guadalquivir. De allí se lo trajeron aquí, a estas paredes que estamos viendo hoy, que impresionan. Ellos tendrían que haber estado aquí en este patio, que no caben más de 200 personas y había más de 4.000 personas aquí metidos. Yo soy Lucía García Corio, hija de Diego García Bellido. Él trabajaba en el cortijo de Pajaretillo y recuerdo el penal del puerto, lo que recuerdo con mi madre, como un ensueño, pero vamos, yo me acuerdo de mi padre que yo no quería hablar con él, tirarle besitos, sino por allí, por allí. El derecho franquista es que es muy importante decir que convirtió a gente honorable, respetable, o sea, ciudadanos normales y corrientes, obreros, comerciantes, intelectuales, de un día para otro en criminales, sencillamente. O sea, eso fue así. El penal del puerto tiene un papel muy importante porque probablemente a la altura de 1936 era el principal centro penitenciario de la provincia. ¿Qué es lo que ocurre a partir de 1936? Que lo que hasta entonces había sido un penal para encarcelar a la gente por la justicia civil sin mayores problemas, pues se convierte en un centro de detención para presos políticos y presos republicanos. Puerto de Santa María, pueblo que me vio nacer, el puerto es mi vida y en mi pueblo moriré. Tan bonito y pinturero, pero con pena de más, pena de una triste fama, por culpa de ese convento, convertido en un penal. En ese viejo convento cambiaron al fraile por el centinela, y en la torre del torre, en vez de campana tiene metralleta. En las atalayas de sus viejos muros, ni las golondrinas se quieren parar. Cuando llegará la hora que no quede ni la sombra, esa maldita prisión, mala ya la fama. Cuántas veces por España esta copla se cantó, mejor quisiera estar muerto que verme pato a la vía en ese penal del puerto de Santa María. Y si los hombres no lloran, aquí rabiaron por dentro, aquí se me parte el alma pensando en la fama que tiene mi pueblo. La represión de Franco metió en las cárceles a varios miles de presos políticos.
Realmente las estadísticas no son claras, pero vamos, se habla al final de la Guerra Civil de una población penitenciaria que podría rondar entre los 400.000 y 500.000 presos. Todos estos presos son los que van a poblar las cárceles españolas, cuarteles, centros penitenciarios que se habilitan en cualquier lugar, centros de internamiento que luego se van desmontando a medida que van saliendo los presos. Y repito, hay una disminución notable de la población penitenciaria a partir de mediados de los años 40, cuando la dictadura se ve sola en Europa y tiene que hacer gestos ante otros países de una cierta magnanimidad con respecto a sus presos políticos. Aquí en el puerto pasa de los 2.500 presos aproximadamente, que estamos hablando del año 36, va ascendiendo y llega entre el 38 y el 42 en torno a los de 5.000 a 6.000. La ocupación. Estamos hablando, siempre hay que tenerlo presente, de una cárcel pensada para unos 600 presos. O sea que os podéis imaginar las condiciones de vida en las que se podía desarrollar la vida diaria. Alguien que está en una situación de tal vulnerabilidad como eran los republicanos en ese momento, las condiciones de encierro de por sí ya eran absolutamente degradantes. O sea, es decir, pasaban hambre, no había comida, no había condiciones higiénicas, no había más que hacinamiento, había precariedad, todo, lo tenían todo. O sea, a ese despojo tan grande, no puede ser más que aniquilamiento puro y duro. Yo digo que de alguna forma hay una incautación física y una incautación moral. O sea, porque a través de ese sometimiento y a través de ese despojo y a través de esa humillación todos los días donde alguien se ve morir, está detrás el aniquilamiento de la identidad, el aniquilamiento personal. No puede haber otra lectura. Yo soy condenado nuevamente en el puerto de Santa María a 14 años por organización ilegal, porque yo fui presidente en el puerto de Santa María de una organización de 3.000 hombres, ugetistas y socialistas. Un hombre que llega de principio a un penal, le encierran en una celda y con arreglo a la condena le tienen 90 días de aislamiento, o se vuelve loco o tiene una moral a prueba de bomba. Y esa moral se recobra cuando a través de un llavero que es preso le dan a usted pues un pitillo con una indicación de que después de fumarlo aire la celda para que no huela, de una tarjeta para que pueda escribir y meterla en el correo, de un chusco de pan que se le da porque la carencia era absoluta, de una aspirina si le duele la cabeza, porque tampoco la sabía la enfermería. Todo eso es lo que hacía la organización en el interior, hacer recobrar la moral de quien la tenía perdida. Y creo que cumplimos un objetivo estupendo, porque infinidad de gente que recobró la libertad se volvió a integrar en el movimiento clandestino. Pues mira, cuando llegamos al puerto de Santa María, nos formaron en un patio. Allí nos fueron quitando todo lo que llevábamos personal, y desde allí a un departamento, allí nos desnudaron totalmente, nos pelaron enteros y nos ducharon con agua fría todos, de allí a las celdas. Y en celdas estuvimos 30 días, pues a media ración, más o menos un cazo, hacían que era el número 5, que con aquello no te llenaba ni el fondo del plato. Las brigadas había que dormir de canto cuando se podía, no unos encima de otros. El comer no se comía, se bebía. Hasta el extremo que en una población penal de 6.000 personas, como estábamos en el puerto de Santa María, había veces que morían 3 de inanición. Y toda gente joven. Es decir, costaba más las víctimas de inanición que los fusilamientos. Muere la gente, muere mucha gente, en torno a los 500 presos. ¿De qué? De todos los males imaginables, pero sobre todo infecciones y enfermedades todas asociadas al hambre, a la falta de vitaminas, al hambre. ¿Qué enfermedades? Bueno, pues están registrados con eufemismos tipo caquesia, tipo síndrome carencial. Están también las tuberculosis, el tifus, las úlceras, yo qué sé, hasta los flemones, o sea, infecciones de todo género, pero todas ellas, sin lugar a dudas, vinculadas al hambre.
Yo un día, yendo por el patio, le digo a un amigo que comíamos los dos juntos, le digo, oye, nos veremos nosotros como este que viene aquí, mira, con las huellas de la muerte. Y dice, digo, no, al paso que vamos, ya veremos, porque lo que nos manda nuestra familia, que hacen un sacrificio, porque ellas también están pasando grandes cosas, eso no lo comemos enseguida, ¿no comprendí? Y claro, aquí. Pues entonces yo le dije, pues yo voy a tratar, a ver si puedo conseguir de salir con vida. Me voy a ver si me coloco en la cocina. Yo tenía un amigo en la cocina que era el cocinero mayor, y lo llamé y le digo, José, ¿no pudiera yo entrar ahí a trabajar? A ver si, yo sé que ahí no se come filete ni se come nada, pero se come grava. Grava le llamábamos nosotros a la parte sólida de la comida. ¿Te está enterando? Le llamábamos grava aquí. Las cosas de los presos, grava, échame grava, no, por lo menos. Y entonces dice, bueno, pues yo hablaré aquí con el oficial. Habló con el funcionario y al cabo del rato salió por el altavoz, Sebastián Pino Guaná, que se presente en la cocina. Llegué yo para allá y me dice el funcionario, ¿usted es el paisano de fulano? Digo, sí, señor. Dice, vaya usted por el plato. Y entonces me fui a mi brigada, cogí el plato y me fui para la cocina. Y en la cocina pues me pusieron a parar nabos, zanahoria, a picar nabos, zanahoria. Y yo picaba, echaba en la cesta un pedazo de eso y otro me echaba en la boca. ¿No comprende? Verde, vamos, así crudo, de hambre que había. Aquello no era, pero por lo menos te quitaban, no comprende, no te ponía cardo, que es lo que te daban en el patio. En el patio un cacito, no comprendiste. Después te ponía el reganche, a ver si podía coger algo más. En fin, ya te puedes hacer una idea. Eso era para vivirlo. Cuando nos cogían para descargar en la puerta del penal el camión que traía los nabos, las zanahorias, derrota, que era estúpido de rota. Entonces la gente cuando entrábamos en el penal se echaban encima de nosotros para quitarnos las cosas. Claro, cuando llegamos a eso ya habían visto que había bajado y les decía yo, digo, hombre, ¿cómo vamos nosotros a enfrentarnos con los estos? Tienen hambre, ¿no comprende? Tienen hambre. Eso se lo dicen ustedes o que pongan un funcionario o algo, pero nosotros no nos enfrentamos con un compañero porque le eche mano un nabo o una zanahoria o lo que sea, para comérsela. Más comprendido, ya te puedes hacer una idea de cómo era la cosa. Estamos en los años del hambre en la calle, la gente se está muriendo de hambre en el exterior de las cárceles. Esas condiciones son muchísimo peores dentro de las prisiones. Bueno, desde ya prácticamente 1936 van a empezar a faltar o a volverse absolutamente inasequibles los productos con los que debería confeccionarse el rancho de los presos. Por otro lado, muchos de estos productos no acabarán llegando a cocinarse, entrarán por una puerta en la prisión y saldrán por la otra para ser vendidos en el mercado negro. Cada 4 días le llevaba lo que podía. Le llevaba 3 docenas de naranjas y le dieron 3 naranjas. Y él decía que como estando en una huerta, le había llevado ella 3 naranjas. Y es que se las habían quitado al pasar. El revisor pues se quedaba. Pero un día le preparó un pollo y le echó unas poquitas de transnina por encima zancosa. Y no lo tocaron, aquello se lo comió. Bueno, no se lo comió solo, porque allí se daban toda su poquita comida. Y como hoy era uno, mañana otro, y otra parte de lo que comían allí, pues le daban, se repartían su comida. Y cuando él estaba muriendo, todos no querían darle agua y todos le llevaban una poquita de agua escondida. O sea, que allí había eso de buena fe en todo. Allí los había sanos y fuertes que han salido, pero mi padre, no sé, quizás sería más heavy que otro. Y no aguantó, que le quedaba ya nada. Y él tenía los papeles para que se los dieran ya para salir. Pero se muere.
Santa María salimos de Bilbao, una expedición, fue la primera que salió de Bilbao, digamos, pues 150 vagones cerrados. En Bilbao nos metieron en la estación, desde la Reina Galí nos llevaron pues por toda la calle con una cantidad de guardias enormes, todo cerrado. Nos metieron en vagones, nos presentaron y nos abrieron al día siguiente en Mérida, a mediodía. Allí nos dieron un poco de agua y no sé si unas latas de conserva, ya no recuerdo mucho. Y desde allí al puerto de Santa María pues tardamos otros 2 días más. Desde Bilbao al puerto de Santa María tardamos 3 días metidos en vagones, 30 en cada vagón. Como había un turismo penitenciario masivo, que se llamaba así, que la propia familia ignora muchas veces el paradero o la última situación del familiar. ¿Cómo vivieron aquellas familias en torno a los presos, padres, madres, hijos, hermanos, de todos aquellos que en muchos casos tuvieron que dejar sus casas para venir cerca de las propias cárceles? Por lo tanto, a la represión del propio marido, del propio esposo, del propio hijo, se le unía también la deslocalización familiar, el tener que salir fuera de su propio entorno. Y creo que estos son condicionantes que hay que tenerlos en cuenta a la hora de explicar un poco todo el sistema represivo del franquismo. Siento a mi madre llorar, a mis hermanos, a mis hermanas, y era porque nos trajeron una bolsa sucia llena de mierda, como ellos, y dijeron que a mi padre había muerto. Era lo único que nos dieron, ni un papel de defunción, ni nada. Es decir, como si fuera muerto un perro. Quedamos en un estado que no se lo deseo hoy ni a los perros, pasando hambre, pasando miseria, nos lo quitaron todo. Y eso es lo que nos dejaron. Pena, desgracia, sin saber ni a dónde la habían echado, porque nosotros pensábamos que la habían tirado al mar para que se lo comieran los peces, porque pensábamos que ni sepultura le dieron. Mi madre siempre ha mantenido la memoria de mi padre y se quedó con 30 y tantos años viuda, se dedicó un poco al traspelo, que en aquella época era lo que había. Éramos pequeñillos y íbamos con ella a ayudarle. Pero un día tuvo tan mala suerte que la pillaron con 4 kilos de café. La pilló la Guardia Civil. Y entonces le quitaron el café y la denunciaron. Y nos dejó a los 3 varones con una mano y otra adelante, sin trepar ni nada, a lo que las vecinas no quisieran dar. Y así pasamos 3 meses y un día. A los 3 meses y un día vino y nos encontró allí, que si se fue, que no teníamos nada, menos teníamos entonces. De modo que esta gente ya nos han hecho pasarla malamente. Y mi abuela, obviamente, mi abuela tuvo que tirar de la casa como pudo, lo típico de aquella época. Según me cuentan, compraba mandados, fui a una tiendecita, hasta que un día le dijeron, mira, ya no te damos más, o pagas, o la Guardia Civil te hará una visita, o nos dan las tierras de tu marido, en este caso a mi abuela. Parece que mi abuela se tuvo que deshacer de unas tierras que tenía mi abuelo, que habían sido propiedad de la familia durante varias generaciones, porque eran familias que vivían obviamente de la agricultura.
Recuerdo que yo tenía unos sobre 5 años por ahí, de las últimas imágenes que tengo de mi abuela. Vagamente la recuerdo, pero recuerdo unas imágenes siempre tristes, vestida de negro. A mi hermana, desde muy chiquitita, los niños le decían la mora, por el hecho de que no estaba bautizada, muy gordita, la mora. Bueno, pues, pero yo sabía que mi hermana no estaba bautizada, y claro, siempre había las corredas idiles de los señoritos del puerto, y todo Dios estaba enterado del problema de mi hermana. Entonces no le daban trabajo a mi madre, mientras tanto no bautizara a mi hermana. Mi madre, bueno, en aquella época mi madre lo único que sabía hacer era pues trabajar, lavar y cosas de esas en casa de los señoritos. Y por supuesto que no había lavadora, era todo a brazo. Y limpiar con las rodillas en el suelo. A mi abuela la recuerdo siempre joven mayor, pero mi abuela murió con 63 años y mi abuela parecía que tenía 90 años. Entonces el sufrimiento pudo con ella. Mi abuela era lavandera y claro, eso le perjudicó a su espalda, se quedó jorobada de lavar. Y yo recuerdo a mi abuela siempre vestida de negro y con un velo en la cabeza. Mi abuela no se lo quitó. Ella lo pasó mal, porque imagínate, en aquella época, la gente, una mujer que se vaya a vivir con un hombre sin casarse, con su marido desaparecido, que nunca apareció su cuerpo, que ella siempre que se enteraban que habían fusilado a gente iba y nunca apareció su cuerpo. Ella ha vivido toda la vida, no sé, ha sido como una mujer un poco amargada. Y ahora mi madre se ve con esos 4 hijos. Entonces las mujeres de los comunistas, porque mi padre era comunista, esos eran como si tuvieran la peste. Ni sus mismas familias se acercaban a eso. Mi madre no tenía quien le ayudara ni le echara una mano. Podía ver lo que me preguntaste, pues ya ves, mi madre no sabía ni leer ni escribir. Entonces pues cogía a una niña en un canasto, lo que podía llevar, para llevarle sus ropitas, su comida, y la niña para que la viera, una vez una, otra vez otra. Y la otra pues la dejaba con la familia, con mis abuelos, con mis tíos. Iba a Arvalle andando, que hay por lo menos 12 kilómetros de la huerta. Se venía y se quedaba aquella noche con mi tía, que estaba más cerca, también allí cerca de Pajaretillo. Y de allí iba a Arvalle andando, cogía el autobús a Jerez. Y en Jerez cogía el tren y venía al puerto. Y ya iba para poquito tiempo, hablaba con él, a verlo un rato y ya está. Más tiempo llorando que hablando y ya está. Había una reja y otra reja y otra reja y se veía de lejos, que yo lo veo con una chaqueta marrón, mi padre era alto. Mi nombre es Pilar La Mónica y soy nieta, sobrina y mujer de represaliado político. 6 hombres de nuestra familia estuvieron presos en campos de concentraciones. Mi tío Nicolás estuvo huido, se enteró de que si no tenían delito de sangre pues iba a haber una conmutación de pena y se entregó en Chiclana. Entonces, pues imaginaros, todas las mujeres con todos los niños, todo el mundo huido y encarcelado. Así que mi abuela pudo sobornar a los fascistas, a los cargos de aquí fascistas, y a cambio de darle todas las tierras que tenía, pues la dejaron entrar en un cuarto que estaba, mi abuela decía que estaba todo lleno de expedientes hasta el techo. Se metió mi bisabuela La Mónica y mi abuela Juana y estuvieron 3 días y 3 noches buscando pues los papeles y los casos de cada uno y adelantándolo, poniéndolo arriba del montón para que fueran juzgados rápido, porque se morían de hambre en la cárcel. Hay que imaginarse el dolor y las dificultades, ¿no?, que vivieron nuestras mujeres. También cuando los hombres salieron del talego y del campo de concentración y demás,
pues los hombres salieron psicológicamente muy tocados. La verdad es que salieron muy tocados y tuvieron que asumir también eso. O sea, mi abuelo se llevó un año que no dormía y cuando mi abuela le decía, acuéstate un ratito y descansa y duerme, y decía que no podía porque no podía olvidar los gritos de los compañeros en las torturas. A mí me da mucha pena, la verdad. Lo siento. En el caso del penal del Puerto, en el año 39, pasa a cambiar su sistema de funcionamiento en cuanto a la vigilancia, porque hasta entonces lo hacía un regimiento de infantería, pasa a ser vigilado por falangistas, supone claramente colocar como guardianes a gente vinculada ideológicamente al bando vencedor y por tanto enemigos ideológicos de los que eran los presos. Te está juzgando tu enemigo y en la cárcel estás en manos desde que te levantas hasta que te acuestas de tu enemigo. Eso es una realidad tremenda, pero es así. Entonces el tiempo de los presos en las cárceles pasaba por estos escenarios, es decir, misas, formación en el patio, el cara al sol, comportamiento intasable y trabajar en los talleres del penal, en aquellos negocios, en aquellos sectores en donde podía redimir pena, un día tras otro. No había otra alternativa. Aparecen como importantes en el 46 una panadería que daba de autoabastecimiento, las denominadas artes blancas. Aparece como importante, como importantísimo en casi toda España, un taller de cestería, que era de palma, junco y mimbre. Eso ya estamos hablando del año 1954 y que daba ocupación a 800 presos y que hacían un poco de todo, desde cestas ferroviarias, bolsos, cunas, sillones de mimbre. Vamos, tenía una implantación, lo destacan siempre como un taller de los más importantes. Para las propias autoridades penitenciarias, la cárcel tenía que jugar el papel de reconvertir, reeducar, no voy a decir resocializar, no, más bien recatolizar a los disidentes que habían apoyado a la República, y el primer paso es destruir la posible resistencia, y una forma de hacerlo es con esas condiciones de vida. Pues todo era motivo de sanción, había que cantar los himnos, había que levantar el brazo, no había que ser tibio, tenía que decir los vivas en voz alta y con voz clara y no ser tibios. Entonces, ¿qué más? Es que era todo. O sea, tenías que tener conocimientos religiosos para salir en libertad. Una de las cosas que se reflejaba como señal buena o mala era que el cumplimiento pascual, si se cumplía bien o no, si se bautizaba o no, si se casaba o no, todo eso era, si era objeto de premio, yo supongo que sería objeto también de mal mirado, o sea, de recalcitrantes. De hecho, las clasificaciones de los presos eran así. Por decirlo de alguna manera, allí lo que había es un capellano, un cura, que el que conocimos en el penal viejo era de armas tomar. Don Anastasio se llamaba. Sí, ya sí. está muerto. No nos duele, bueno, pero aunque estuviera vivo no nos duelen prendas decirlo, porque fue famoso en toda la provincia. Se pegaba cada hostia, no solo a la hora de comulgar, sino en general que te cagabas. Formaba parte de la Junta de Régimen. Claro. Y era el más severo en Podía aplicar el sancionar. reglamento. Pues había el actual auditorio ese era la iglesia, y todos los domingos se asistía a misa, era obligatorio asistir a misa, y después de misa había un desfile en los cuales se desfilaba el funcionario delante y la brigada, los la brigada presos de la brigada de los detrás. presos detrás. ¿Tú Entendido. quieres que te cuente una anécdota? Mira, aquí en el puerto hay un Cristo, se llama el Cristo del Amor. Es una talla preciosa, maravillosa. Y había una procesión y el día de Jueves Santo entraban dentro de la prisión. Lo descolgaban, hacían un número desde el balcón de la casa del director y lo metían dentro de la prisión. En el patio general
formaban como un altar, lo ponían y los presos algunas veces les cantaban, les recitaban poesías. En fin, era un acto bastante curioso. Pero una vez, un preso, por una de las ventanas de las brigadas, porque las brigadas daban al patio, se puso chillando: ¡todo viruta! Como que era todo viruta. Y se formó un follón bastante grande. A partir de los años 60 ya van entrando en las cárceles nuevos tipos de presos por delitos políticos, por hacerle oposición a la dictadura desde nuevas organizaciones sindicales y políticas. En este caso, sindicatos como Comisiones Obreras, que se van a fundar ya a mediados de los años 60, y también con unos nuevos liderazgos dentro del Partido Comunista, que son los que van a ir continuando la lucha y los que van a provocar que en las caídas periódicas de detenciones pues lleguen a las cárceles. Soy Milagro Artola, hija de Paco Artola, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista y local, cofundador de Comisiones Obreras y cofundador de la Memoria Histórica. Mi padre buscó primero al Partido Socialista, porque su padre era socialista, y no lo encontró. Y entonces encontró al Partido Comunista, y como los principios que tenía eran afines a las ideas suyas, pues ahí se metió. Claro, ya su lucha toda fue esa. Yo recuerdo los escritos de mi padre escondidos por mi casa, hasta dentro de la cisterna tenía mi padre un plástico con papeles escritos. Yo recuerdo, antes de nacer mi hermano, que mi hermano nació cuando yo tenía 8 años y medio, como los burros, que mi padre me llevaba a mí a vender Mundo Obrero en una Vespa con un casco al campo de Gibraltar. Y ahí tendría yo pues 7 años. Y yo iba con mi padre montada detrás y te explico el porqué. No era lo mismo parar a una persona sola, que pasaba muchas veces, que a una persona con una niña detrás. Esa persona con una niña detrás iba a ver a algún familiar o iba a su casa. Eso lo he comprendido luego. Para mí era una alegría irme con mi padre todos los domingos a hacer eso. El nuevo preso político que aparece, pues en el penal no tiene una presencia importante, o por lo menos a nosotros no nos consta. Tampoco nosotros de la década de los 60 tenemos constancia documental. Sí podemos decir que un funcionario que nos aportó su testimonio nos dijo que de los 600 presos que representaba el penal, un 10% eran políticos, lo que suponemos que ese 10% no estaban claramente identificados como tales, o sea, no estaban como miembros de partidos o de sindicatos, sino que podía posiblemente responder a presos residuales de la guerrilla, o sea, como tipificados los delitos como auxilio de malhechores, como bandoleros, como atracadores. Y si puede dar una idea en qué nivel de rigor se movía la época, porque esto también es significativo y también responde al testimonio del mismo funcionario que mencioné anteriormente. Los presos hacen un plante en el patio por una razón reivindicativa en torno a un mejor reparto de los beneficios de los talleres. Entonces viene la fuerza pública al mando de un comandante, están todos en formación y el comandante dice después del toque de corneta, disparad a discreción. El que no quiera mantenerse en el plante, que dé un paso al frente. Ese es el penal de los años 60, que yo creo que queda bastante bien ilustrado con esta anécdota. Aparece un nuevo tipo de preso político claramente vinculado a lo que llamaríamos la lucha armada.
Es decir, la violencia, los que responden a la violencia de la dictadura con la violencia del atentado terrorista o cualquier otro tipo de acción violenta. Eso es lo que va a representar, por ejemplo, la ETA de finales de los años 60, hasta la muerte de Franco, y grupos de extrema izquierda que se articulan dentro de lo que llamaríamos una ideología de izquierda radical y que van también a emprender la lucha armada contra la dictadura, que es el caso del FRA, del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, y luego ya prácticamente en el último año de la dictadura, porque el Grapo aparece el 1 de octubre de 1975, cuando asesina a 4 policías, el mismo día que la gente, los partidarios de Franco, se están manifestando en la Plaza de Oriente para protestar por el aislamiento y todo el boicot que se le está haciendo a España en los foros internacionales con motivo de los 5 fusilamientos que encarga el 27 de septiembre del año 1935 y que lleva al paredón a 3 militantes del FRA y a 2 militantes de ETA. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, y sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, a la alba, 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 a la al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba. Cuando vienes de la calle en una época donde se respira más libertades y otro tipo de historias, y llegas y te encuentras a un sitio donde la mayoría de la gente es bastante reaccionaria, perdón, no quiero ser despectivo con nadie, pero bueno, era lo que había en la época, y encima estabas viendo que todo lo que se vivía dentro era absolutamente distinto a los aires nuevos que estaban corriendo. Pues la verdad, para mí personalmente fue bastante duro. Se mantiene todo porque el régimen o la disciplina sigue siendo militar, pero pasa a primer plano, por la dureza pasa a primer plano en relación en relación sobre todo a los aislamientos y en relación a la violencia física. ¿Qué sentido tienen las movilizaciones de los presos vinculados a la COPEL en estos años de la transición, tardofranquismo, etcétera? Pues intentar mejorar sus condiciones penitenciarias. El día que murió Franco se formó a toda la población interna, a todos los que había, y el director paseándose entre las filas de los que estaban formados en el patio general, que eran toda la prisión prácticamente, les dijo: ha muerto Franco, ha muerto el caudillo. Los funcionarios, la mayor parte, eran unos reaccionarios, unos derechistas, unos reaccionarios, y un grupo de ellos eran unos fascistas redomados, y algunos se decían demócratas, pero de esos que se decían demócratas tampoco la actuación de todos ellos estaba en consonancia
con esa democracia que declaraban. Así que, ya digo, funcionarios demócratas y que fueran consecuentes, sobran los dedos de una mano para contarlos. El traslado fue bastante penoso, pero lo que a mí más me impactó con diferencia fue la entrada por el portón del puerto de Santa María, de la cárcel, en la cual nos estaban esperando, era de noche, nos estaban esperando todos los carceleros y hasta el director, o sea, todas las autoridades de la cárcel, con los carceleros. Nos pusieron contra la pared y nos echó el director, nos echó un discurso de estos de película de Hollywood, parecía Clint Eastwood, el director. Nos amenazó de diferentes maneras, verbales, pero con mucha amenaza, que habíamos vivido demasiado cómodos hasta entonces en las demás prisiones y que eso no es... Me acuerdo en concreto que nos dijo, esto no es una prisión, aquí estáis en un penal, nos dijo. Y eso a mí me caló mucho, hostias, pues ¿qué será esto más que una prisión? Pues yo calculo que aproximadamente había unos 500, 600 presos comunes y en el departamento celular estaban compañeros que habían sido trasladados un año anterior y junto con nosotros estaríamos alrededor de una veintena. Había políticos de ETA político-militar, de ETA militar, LKI, LCR y uno del FRAP. Afortunadamente en la época esta que yo estoy, a partir de 1976 no se producen esas situaciones que sí se habían producido en un pasado muy cercano de personas de acumular varios meses de sanciones, porque el máximo, ya digo, eran 40 días de aislamiento, pero se podía encadenar una sanción a otra. El mayor castigo es la arbitrariedad, es no saber de dónde te va a venir, ni cuánto te va a caer, ni qué, cuál es la transgresión o qué cosa es la que no gusta de tu comportamiento. Si hacías una infracción o ellos consideraban que habías hecho una infracción, pues la Junta, es decir, el director y el secretario y el cura, pues te imponían una sanción. Durante el tiempo que estuvimos en celdas de castigo, te entraban, cuando a ellos les parecían, te entraban en la celda varios carceleros y con la excusa de cacheo, de seguridad, te humillaban, te hacían, que también pasaban las otras prisiones, pero allá no te humillaban, te ponían en el fondo y hacían el cacheo que querían hacer. Pero en Puerto a mí varias veces me obligaron a ponerme desnudo, total, me tocaban en el pelo, como si podría tener algo escondido en la cabellera, y luego se ponían un guante muy despacio delante tuyo para decirte ahora viene lo bueno, y te abrían el culo y te metían el dedo en el culo por si escondías algo en el culo. Eran tratos absolutamente vejatorios, teniendo en cuenta además que a las 7 de la mañana ya nos retiraban el petate y nos dejaban la celda totalmente vacía, de manera que no pudiéramos ni sentarnos en ningún sitio. En Puerto no nos permitían ni tan siquiera hablar con nosotros mismos. Yo recuerdo eso, que no podías silbar, no podías canturrear, no podías hablarte a ti mismo en los paseos dentro de la celda, los paseos que hacías de puerta a pared, puerta a pared, puerta a pared. En un par de ocasiones me vinieron que me iban a aumentar el tiempo de castigo, los meses de castigo, porque no podía decir ningún sonido dentro de la celda, ningún sonido, ni en la celda, ni en el paseo, en el patio cuando te dejaban pasear, que escasamente te dejaban pasear, ni una vez a la ducha que solíamos ir los sábados, creo, nada, o sea, silencio total. Todas las comunicaciones iban censuradas, escritas, orales y de cualquier tipo. Y las cartas se abrían. Sí, todas. Eso todas. Me parece que el que hacía de censor era el maestro, ¿no? ¿No era la escuela donde se censuraban y se leían las cartas? Sí. Creo que sí. Sí, hay un personaje en esta junta que es el maestro.
el maestro se encargaba de la censura. En otras era el cura, el capellán, el que se encargaba, pero aquí parece que le gustaba especialmente esa tarea. Y con eso tuvimos bastantes broncas con él, ¿no? Nos llegaba el diario de Cádiz, este lo proporcionaba la prisión. Pues bien, raro era el día que no venía con alguna noticia recortada, lo cual era absurdo. Eran noticias que normalmente hacían referencia a algo relacionado con los presos o alguna noticia de política. Las visitas familiares eran humillantes desde el punto de vista de ya que las visitas se hacían separadas por 2 rejas y en medio un funcionario oyendo todo lo que decíamos, y bajo la amenaza de cualquier comentario que él no entendiera o nos expresáramos en la escuela, interrumpía la visita y nos quedábamos sin ella. Y con el gravamen de que la familia recorría más de 2.500 kilómetros para visitarnos, para estar solamente 20 minutos con nosotros. A mí me tocó, nos dieron un informe de la cárcel, que es un paño así con mucha lana y que picaba y tal, y teníamos que estar uniformados. Los pantalones no eran de mi talla, eran bastante más pequeños, lo cual me abrochaba un botón o 2 de la bragueta, y todo lo demás como podía. Los zapatos que nos dieron de la cárcel eran de una talla inferior, entonces los calzaba como las zapatillas, por detrás pisándolos. Pero lo más denigrante, humillante, era que tenía el váter de la celda obstruido y por muchas reclamaciones que hice nunca se me cambió de celda o arreglaron el váter. Este estaba colmatado, lleno de mierda, y para no verlo y tal, lo cubría con un trozo de manta que tenía para limpiar el suelo. Y, vamos, era una cosa que siempre me pregunto por qué no desbordaba. Hacía mis necesidades en él y siempre se mantenía al mismo nivel, pero siempre se obstruido. Y en estas condiciones, pues durante el día nos retiraban el colchón y no teníamos nada, absolutamente nada, salvo algún libro que nos dejaban, y ya os digo, los libros los decidía la Junta de la Prisión qué lectura teníamos. Me recuerdo que un día me trajeron hasta la Biblia e inmediatamente se los devolví, y la anécdota pues es lo que acabo de contar, las batallas navales gloriosas de España en Trafalgar y en los mares. La vida se hacía insoportable teniendo en cuenta que esa cárcel, bueno, era una cárcel viejísima, tenía una parte incluso del convento del siglo XVI. Desde el patio veíamos la torre de ese convento, y las condiciones carcelarias de la propia estructura carcelaria pues eran horrorosas. Yo recuerdo que en las celdas incluso paseaban las ratas en nuestras celdas pequeñísimas, salían por el agujero del váter, e incluso a las noches, al menos a mí me tocaba tapar ese agujero del váter con un tablero y un balde de agua para que las ratas, mientras durmiéramos, no salieran. Así todo, me consta que hubo compañeros que al abrir la puerta de la celda para entrar se encontraban con ratas encima de la cama. Y eran ratas como gatos. Yo llego en mayo y en julio hay esta amnistía reducida, que tiene un alcance muy limitado, pero en la cual salen ya 7 u 8. Y el movimiento al mismo tiempo, en los meses siguientes, el movimiento que hay en la calle, la presión, las manifestaciones pidiendo la amnistía total, aquello es imparable. Por los asesinatos de los 5 abogados de Atocha, que además traslucían cierto temor, desde luego, hacia una posible involución de lo que se veía venir de la caída del régimen, y que esa involución generara por parte de la extrema derecha asaltos a las prisiones en las que estábamos. La presión de los políticos pasa más por huelgas de hambre, que van penalizadas en el 71 desde 120 o 130 días en celdas de castigo hasta ya al final, casi junio, julio, que fueron las últimas huelgas de hambre, antes de la amnistía, que ya la penalización era de 10 días. El objetivo central de la huelga de hambre, teniendo en cuenta que en aquella época ya
había una presión social importante por la amnistía, hay que entender que estamos ya en los momentos más de capa caída del régimen franquista. Fue una huelga de hambre, yo creo que hicimos de 10 a 15 días, en apoyo a las movilizaciones sociales que se estaban dando en el conjunto del Estado, y desde luego en Euskal Herria. De Puerto Santa María salimos con la amnistía en 1977, después de haber transcurrido un año en esa prisión. Que en las prisiones no se entiende la rebeldía, casi siempre va asociada a la violencia y va asociada a la sangre. Y son las épocas de... Toda la época de los 70 son las épocas de los grandes motines que vienen a... O sea que, en definitiva, ahí el paradigma de lo que fue el penal alcanza su punto álgido. Tengo que referirme especialmente a lo sucedido en el verano de 1977. Es en el momento en que empiezan a organizarse en la COPEL y que empieza a haber protestas y motines en diferentes cárceles. Pues bien, deciden hacer una protesta y la protesta consiste en que van a subir al tejado del penal viejo. Y efectivamente así lo hacen, piden las llaves a los funcionarios, abren las celdas de los pocos, la docena o así, que estaban en régimen de aislamiento, castigados, y prácticamente la totalidad de los presos que había en el penal suben al tejado. No hay ninguna violencia contra los funcionarios, no hay ningún acto de violencia. Pues bien, allí pasan prácticamente todo el día protestando, ponen una pancarta para que se vea desde la carretera que pasa al lado del penal. Y finalmente, bueno, llegó la policía, subió el jefe de la policía a hablar con ellos, el director, y les convencen de que bajen. Se oye como cuando, al entrar en el patio, como cuando hay un desfile militar o algo así, el ruido. Se habían concentrado prácticamente todo lo que era la plantilla. Intento encaramarme a la ventana para ver que estaba muy alta y ya cuando me encaramo veo que van entrando y muchos de los que veo llevan porras. Bueno, pues a partir de ahí van celda por celda apaleando a un montón de presos. Allí durante el resto de la tarde y buena parte de la noche no se oyen más que aullidos, gritos de las palizas que están pegando. Todavía a la mañana siguiente hay alguna paliza. Fue una represión desmedida y brutal contra unas personas que realizaron una protesta totalmente pacífica y sin ningún tipo de violencia. Transcurre el tiempo hasta que el 15 de octubre ahí se promulga otra nueva amnistía que ya es la última. Yo soy el último preso del franquismo, de los detenidos en la época de Franco, que estoy en el penal, pero ahí queda todavía un preso ya de la transición, que saldrá unos pocos días después. Tuve el triste privilegio ese de ser el último preso del franquismo que afortunadamente abandonó el penal del Puerto.
Y ahora estamos agradecidos porque lo menos un sobrino mío lo estamos viendo todo y estoy orgulloso de él. Lo menos sabemos a dónde puede estar enterrado no en una fosa común. Que me gustaría mucho que me lo descubrieran y yo le pudiera dar sepultura antes de que yo faltara. Sería mi deseo, siempre lo he deseado. Éramos 5, ya nada más quedamos 2. Una tiene ya 92 años, la pobre ya no puede hacer nada. Le agradezco mucho a la asociación esta lo que está haciendo. Y una relación con los presos muertos, muy entrañable, muy peculiar. Casi parte de nuestra familia. Llegamos a los presos desde la cárcel, desde el dolor de los presos actuales, desde la situación de los presos actuales o desde la situación de los presos en el 83, cuando yo llegué. Entonces, es como los presos de ahora son parte también del dolor de entonces, de alguna manera, ¿no? Y yo siempre digo a Raquel que la cárcel lo sepultó y nosotros, en la medida que representamos a la institución, lo rescatamos. La historia se ha ido perdiendo, pero nosotros lucharemos porque no se pierda, porque salga adelante cada vez más. Como veis, yo estoy es un estropado, pero que estropado y todo, seguiré luchando por sacar adelante esta magnífica idea, con Pilar y con Raquel. Y solamente que me queda deciros que gracias, porque os preocupáis, porque la historia no se pierda. Saludos, compañeros. Lo que pasó a mi madre, lo que pasó a mi padre, lo que pasaron mis abuelos, que no tiene precio, y que no vuelva a eso más. Que sí, que me da pena decirle a mis niños, los llevaban amarraditos al cementerio y lo mataban. Que se le dé dignidad a nuestros familiares, que bastantes años hemos tenido que pasar, ya le digo, 40 años, siendo familia de rojo y teniendo que demostrar más que nadie que valemos y que somos buenas personas. Mira, yo lo primero que pediría, exigiría, más que nada, perdón. Un perdón por parte de la Iglesia y un perdón por parte de la oligarquía española. La gente es que piensa que el tema del cambio de las calles, de este propio documental, ¿no?, es remover el pasado. Yo pienso que no. Bueno, el pasado está ahí y el pasado es, digamos, más que justicia con las víctimas, ¿no? Yo no tengo muy claro qué significa esto ahora mismo para mí. Yo me pongo a pensar en aquella época en que mi abuelo estuvo aquí y bueno, él estuvo por una buena causa y ya está. Incluso me da alegría el poder estar aquí y el poderlo contar y el poder saber cosas de qué pasó. Bueno, no, yo para estas cosas soy como mi madre, los recuerdos creo que se tienen que tener siempre, porque es una cosa que es nuestra vida. Los recuerdos son nuestra vida, aunque ellos nunca faltan mientras estén en la memoria de los que los quisieron. En mi memoria están siempre, todos los días, todas horas.
Hombre, para mí hubiese sido una satisfacción que me hubiese visto de alcalde, ¿no? Porque cuando me tocó a mí ser alcalde, yo llevaba un reloj de estos de cadena que tenía antiguo. Ese reloj de mi padre lo llevaba puesto yo. Entonces, y bueno, el pequeño homenaje mío es que este reloj que algunas veces mi padre traería al salón de pleno como concejal, pues hoy lo traigo yo como alcalde, ¿no? Cuanto más memoria, cuanto mejor recordemos a los que sufrieron violencias injustas, mejor será nuestro Estado de Derecho. El, digamos, hacer público lo que tanto tiempo estuvo silenciado por parte del franquismo. Las víctimas comprenden en qué consiste la justicia y en qué consiste la lucha contra la impunidad. Consiste en darles a ellas una respuesta, en reconocerlas a ellas como víctimas, y eso solo se puede hacer en un tribunal penal. Hay familiares que no pueden tocar el hueso, otros que necesitan casi acariciarlo. Es una forma de hablar con el pasado, de cerrar algo, de dialogar. Lo que quiero es los restitos de mi padre, para enterrarlos con mi madre. Y cuando yo muera, conmigo también. Yo cuando paso para allá y veo aquella mujer puesta allí, que es mi madre, no es mi madre, pero es como, está puesta como todas las señoras de los presos. Me entran unas ganas de ir para la cárcel. Uy, yo es que veo aquello, mira, lo veo y lo conozco, chiquillo. Yo veo la puerta que había por donde entrar, todo lo tengo, grabado. No se olvida. ¿Quién le iba a decir a él que yo iba a hablar libremente, como lo hice en el penal del Puerto, donde murió por hablar libremente? Se oscurece el sendero, el pasado deje atrás, solo queda el recuerdo de tu mirar. A pesar de todo, no quiero llorar, mis ojos empapados hasta el final. Ya no quiero ver la luz si no estás aquí conmigo. Solo quiero despertar y sentir de ti tu abrigo. Si es todo un mal sueño, si forma parte del destino, no quisiera en el camino, mis pasos en el camino. Entre luces y sombras existe un lugar donde me si tuviera más tiempo, si pudiera regresar al pasado, a mi niñez y volver a jugar. Si es todo un mal sueño, si forma parte del destino, no quisiera olvidar mis pasos en el camino. Ya no quiero ver la luz si no estás aquí conmigo. Solo quiero despertar y sentir de ti tu abrigo. Y sentir de ti tu abrigo. De ti tu abrigo.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, y escarcha de tus días y de mis no sé. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Y en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre y escarzada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en tu sol, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata al espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mi hueso y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despierte, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes te ríe con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 amines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr diente abajo buscando al centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
lo que pasa.